Hola a todos mis queridos amantes de las historias que nos tocan el corazón y nos hacen soñar. ¿Cómo están hoy? Yo muy feliz de tenerlos de vuelta en este nuestro espacio, donde desentrañamos las vidas, los amores y los secretos de esas estrellas que tanto admiramos. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba, una noticia que, si es cierta, nos hará creer un poquito más en los finales felices, en los sacrificios por amor y en esas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que podrían ser reales. Sí, hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Se rumorea y mucho que nuestro guapo Can Yaman podría estar a punto de dar un paso gigante, un paso definitivo hacia el altar con su bella Demet Özdemir. Imagínense. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, inundando los titulares y generando un torbellino de especulaciones. ¿Es esto un rumor más de los tantos que rodean a estas celebridades, o estamos ante la confirmación de un amor que ha trascendido la pantalla para convertirse en una realidad? Yo por mi parte estoy con el corazón latiendo a 1000 por hora esperando desvelarles todos los detalles que hasta ahora han salido a la luz. Y para no perderse ninguna de estas emocionantes novedades, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así, serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las celebridades. Pues bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Can Yaman se casa con Demet Özdemir? La verdad es que las señales son cada vez más fuertes. Aunque, como bien saben, en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la estrategia de marketing a veces es un poco borrosa, hay indicios que apuntan a que este enlace podría ser inminente. Los rumores comenzaron a tomar fuerza hace unos meses, alimentados por avistamientos de la pareja juntos en situaciones cada vez más íntimas y románticas, y por comentarios velados de amigos y familiares cercanos. Si recordamos, Can y Demet se conocieron en el set de Erkenzikos, una serie que los catapultó a la fama mundial y que, además de regalarnos momentos inolvidables en pantalla, parece que les regaló algo mucho más valioso, el amor. Durante la grabación de esa serie, la química entre ellos era innegable. Se sentía en el aire. Los fans desde el primer momento se enamoraron de su conexión y empezaron a soñar con una relación fuera de cámaras. Y aunque al principio, y como suele pasar, mantuvieron su relación de forma bastante discreta, poco a poco fueron dejando caer pistas. Hemos visto fotos, hemos leído entrevistas donde se deshacen en elogios el uno al otro, y sobre todo, hemos sido testigos de ese brillo especial en sus ojos cuando hablan de su relación. Para muchos el amor que demostraban en Erkenzikos no era solo actuación, era la chispa de algo real que estaban haciendo. Y ahora, la bomba. Se habla de que Can Yaman, conocido por ser un hombre apasionado y entregado, estaría dispuesto a hacer un sacrificio total por amor. Pero, ¿a qué nos referimos con sacrificio total? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se especula que para formalizar su relación con Demet, Can estaría considerando tomar decisiones importantes en su carrera. Y es que, como sabemos, la carrera de Can Yaman ha despegado de una manera espectacular, especialmente en Italia, donde es adorado y donde tiene varios proyectos importantes en marcha. Uno de los rumores más fuertes es que podría estar posponiendo o incluso cancelando algunos de sus compromisos laborales más ambiciosos en el extranjero, para poder dedicar más tiempo a Demet y, sobre todo, para establecerse juntos en un lugar común. Este sacrificio no sería menor. Implicaría renunciar a oportunidades de oro que muchos actores desearían, y todo por consolidar su relación y dar el paso definitivo hacia la vida en pareja. Piénsenlo, ¿cuántas veces vemos a parejas de famosos separarse por las exigencias de sus carreras, por la distancia, por la falta de tiempo? Si Can está dispuesto a poner en pausa su meteórico ascenso para estar con Demet, eso dice mucho de la profundidad de sus sentimientos. Es un gesto que va más allá de las palabras, un acto que demuestra un compromiso real y una prioridad clara, su amor. Además, no olvidemos que la fama tiene sus propias exigencias y presiones. Las parejas de celebridades suelen estar bajo un escrutinio público constante, lo que puede ser agotador. Si además a eso le sumamos las distancias geográficas y las agendas apretadas, la relación se convierte en un desafío aún mayor. Por eso, la idea de que Can esté considerando hacer un cambio tan drástico en su vida profesional para estar más cerca de Demet y construir un futuro juntos, es algo que resuena mucho en los corazones de sus fans. Es la confirmación de que el amor para ellos es lo primero. Y no es solo una cuestión de tiempo.
También se habla de posibles planes de boda que podrían ser bastante discretos, pero significativos. Se rumorea que la ceremonia podría ser íntima, quizás en Turquía, rodeados de sus seres queridos más cercanos. Esto contrastaría con la magnitud de su fama, pero sería un reflejo de la importancia que le dan a la privacidad y a la autenticidad de su unión. No buscarían el espectáculo mediático, sino la celebración de su amor en un ambiente de paz y felicidad. Demet Özdemir, por su parte, también ha sido objeto de mucha especulación. Ella, al igual que Can, goza de una gran popularidad, especialmente en Turquía. Su carisma y talento la han convertido en una de las actrices más queridas de su país. Y la relación con Can ha sido uno de los temas que más ha dado que hablar en su vida personal. Aunque ella siempre ha sido un poco más reservada que Can en cuanto a su vida privada, ha habido momentos en los que ha compartido detalles que confirman la solidez de su relación. Suelen mostrarse muy cómplices en las redes sociales, y los comentarios de apoyo y cariño entre ellos son constantes. Lo que hace esta historia tan cautivadora es la idea de dos personas que, a pesar de tener carreras brillantes y un futuro prometedor por separado, eligen unirse y priorizar su relación. No es solo una historia de amor de cuento de hadas, es una lección sobre lo que significa comprometerse y hacer esfuerzos reales por la persona que amas. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, la idea de un sacrificio total por amor se convierte en un faro de esperanza y romanticismo. Además, hay que recordar que Can Yaman ha pasado por momentos difíciles en su carrera, y ha sido la fortaleza y el apoyo de Demet lo que le ha ayudado a superar esos baches. En varias ocasiones, se ha hablado de cómo Demet ha estado a su lado en los momentos más complicados, demostrando que su amor no es solo un romance pasajero, sino un vínculo profundo y duradero. Este tipo de apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas que viven bajo los focos. Y volviendo a los rumores de boda, es importante mencionar que no son hechos confirmados al 100%. En el mundo del espectáculo, la información a veces se distorsiona o se saca de contexto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se presentan, con detalles cada vez más específicos sobre posibles sacrificios y planes, sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Los fans están ansiosos por una confirmación oficial, pero mientras tanto, disfrutan de la esperanza y de la emoción que generan estas noticias. Para mí, como alguien que sigue de cerca estas historias, lo más fascinante es la idea de cómo el amor puede influir en decisiones de vida tan importantes. Can Yaman ha demostrado ser un artista dedicado, y el hecho de que esté considerando modificar su trayectoria profesional por Demet habla de un nivel de compromiso que inspira. No se trata solo de estar juntos, sino de construir una vida juntos, de apoyarse mutuamente en todos los aspectos, incluyendo el profesional. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué significa realmente un sacrificio en el contexto de una relación? No se trata de renunciar a lo que uno es, sino de reajustar prioridades, de encontrar un equilibrio que permita que ambos crezcan, tanto individual como conjuntamente. En el caso de Can, si decide priorizar su relación con Demet, no significa que abandone su carrera, sino que quizás la reconfigura, la adapta a una nueva etapa de su vida donde el amor y la familia ocupan un lugar central. En definitiva, aunque todavía no tengamos una declaración oficial de Can Yaman o Demet Özdemir confirmando su boda, las señales son muy alentadoras. Los rumores de un sacrificio total por amor, y de planes de boda inminentes han encendido la ilusión de sus seguidores en todo el mundo. Ver a una pareja tan carismática y talentosa dar este paso sería, sin duda, una de las noticias más emocionantes del año. Yo por mi parte estaré muy atento a cualquier novedad y por supuesto, se las compartiré de inmediato con todos ustedes. Y antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y su atención. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar y creer en el amor. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de estos rumores? ¿Creen que Can Yaman se casará con Demet Özdemir? ¿Les parece que un sacrificio así por amor es admirable o arriesgado? Me encantaría leer sus pensamientos y sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustó la información que les compartí, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que más personas se enteren de esta apasionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más secretos y más emociones.
Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima.